Ya faltan 86 días para la próxima jornada electoral federal del 6 de junio, la más grande de nuestra historia democrática. Les saludo con gusto, soy Raúl Frías Lucio y le doy la bienvenida a Voto por México, punto de encuentro entre usted y la elección del próximo 6 de junio. Este es un foro plural, incluyente, que busca movernos a todos a la reflexión, al análisis del momento político que vivimos y buscar caminos para ser cada día mejores como sociedad, como gobierno, como país. Polarización, pandemia, candidaturas controvertidas, inicio de campañas y equidad de género son los ingredientes del panorama electoral que hoy nos ocupa. El rol de la mujer se vuelve cada día más activo en las elecciones y más participativo. Este hecho nos obliga a escuchar las voces de quienes son protagonistas indiscutibles de todos los procesos electorales. ¿Cuál es el peso específico de la participación femenina en la próxima elección del 6 de junio? ¿Vamos por el camino correcto para cumplir con el principio de paridad? Le invito a quedarse para despejar estas y muchas otras interrogantes. Arrancamos. Voto por México. Voto por México. Tradicionalmente las mujeres se han mantenido relegadas al momento de elegir una gubernatura. Actualmente solo 2 ocupan esta posición, las Claudias. Sí, y en la historia política de México únicamente 9 mujeres lo han conseguido. Pero ¿qué pasaría si hoy se realizan elecciones? ¿Cuántas mujeres serían elegidas como gobernadoras? Vamos con los datos. Datos y análisis. Saludo con mucho gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, justamente para conocer el mejor horizonte que se abre para las mujeres en esta jornada electoral, especialmente en las gubernaturas. Luis Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Raúl, muy buenas tardes. ¿Cuál será el papel de las mujeres en esta jornada electoral próxima y cómo ves el escenario de pues este avance que han tenido las mujeres en el tema electoral? Bueno, yo creo que el avance es muy significativo por varias razones, Raúl. Primero, porque en los últimos 15 años México es uno de los países que más ha avanzado en materia de acción afirmativa para propiciar más representación de las mujeres en los poderes legislativos. Yo no conozco otro país que entre 2002 y 2014 haya legislado una cuota que fue de 30 a 40 a 50%, que es la paridad perfecta en términos de hombre-mujer. De hecho, el Congreso mexicano es probablemente el Congreso más paritario que hay en el mundo. Hoy en el Congreso mexicano tienes prácticamente 49-51 en términos de porcentaje de representación, hombre 51, mujer 49. No hay prácticamente ningún Congreso en el mundo. De hecho, países con agendas de género muy progresistas como Francia o los Estados Unidos, lejos están de esos números, de tal forma que para algunos eso puede ser una buena noticia. Y digo, puede ser una buena noticia porque tener muchas mujeres en un congreso no significa necesariamente que de esos congresos emane una agenda de género. Son cosas diferentes, pero al menos en presencia de las mujeres hemos avanzado muchísimo. Segundo, este año en particular se estableció, bueno, el año pasado y el tema de la paridad de género en nominaciones a gubernaturas, algo inédito, algo que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Y por primera vez los partidos han postulado 8 hombres, 7 mujeres en todos los casos. Ahora, ¿qué significa eso? 2 cosas en términos del resultado electoral. La primera es que en términos de legisladoras o legisladores habrá nuevamente paridad en las cámaras. Habrá 49 51, 50, 50, 48, 52, pero será casi perfecta la paridad. Y la segunda es que, de acuerdo a proyecciones que hemos hecho en Integralia, es probable que el próximo 6 de junio sean electas probablemente 4 o al menos 5 gobernadoras mujeres. Claro, uno puede decir, oye, 4 o 5 es muy poco respecto a 15. Pero si uno toma en cuenta el dato que diste de que en los últimos 65 años ha habido en México 9 gobernadoras, el hecho de que en esta elección se elijan 4 o 5 es un salto cualitativo muy significativo. Tal forma que en términos de representación femenina creo que 2021 va a ser una buena noticia.
Bien, estamos viendo ahí exactamente lo que nos estás comentando. Actualmente tenemos estas entidades gobernadas o que han sido gobernadas por mujeres, como ya decía, son 9 las que de alguna forma han ocupado. Y hoy tenemos la de Sonora, la Claudia Pavlovich, y la de Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Pero de ahí en fuera, pues el escenario no es todavía de paridad en las gubernaturas del Estado, Luis Carlos. Así es, no lo es. Obviamente hoy tenemos 2 de 32, es muy poco. Estas son las entidades que en las últimas décadas han tenido gobernadoras mujeres. Pero claro, reitero, creo que el salto que va a haber este año es muy significativo. Ahora bien, lo que trato de decir es que estas políticas afirmativas son saludables para quitar barreras, pero no significa que más mujeres gobernando signifiquen más políticas de género, y por lo tanto hay que tomarlo con cautela. Creo que el movimiento que quiere refrendar, quitar obstáculos de género para aspirar a cargos políticos se olvida de una cosa, que es que además de que haya mujeres, lo importante es que haya resultados a favor de la equidad de género, y en esta legislatura que está terminando, que va a terminar en la Cámara de Diputados, se han tomado decisiones que afectan al mundo de las mujeres. Simplemente voy a poner el ejemplo del tema de las guarderías. Las guarderías son un tema fundamental para que la mujer pueda trabajar, es parte fundamental. Y esta legislatura, en particular Morena, quitó esa política de apoyo a las mujeres. Entonces, ¿de qué te sirve tener muchas mujeres si en ocasiones las mujeres toman medidas en contra de las mujeres? Así es que hay que tomarlo con cautela este tema numérico, Raúl. Oye, y en tu escenario, de alguna forma, de las 15 gubernaturas que están en juego, ¿cuáles tendrían posibilidades de ser gobernadas por una mujer? Mira, pensamos que en Baja California es muy probable que Marina del Pilar, que es la candidata de Morena, gane. Es una buena candidata, tiene buena reputación, ha gobernado Mexicali, y ahí Morena es muy popular, el presidente tiene una alta aceptación, inclusive el gobernador, que es tan controvertido, tiene buenos números de aceptación ciudadana, y la oposición está en graves problemas. El PAN gobernó 30 años, antes había gobernado el PRI, y es muy probable que gane Marina. Por cierto, la oposición acaba de anunciar la postulación de Lupita Jones, que es una empresaria que además fue reina de belleza, pero es sobre todo una empresaria y puede ser una candidata muy atractiva y muy eficaz, pero creo yo que ahí ganará Morena con Marina del Pilar Ávila. La segunda entidad donde seguramente ganará una mujer es Chihuahua. Ahí el Partido Acción Nacional postuló a María Eugenia Campos, Maru Campos, que es una candidata muy competente, con muy buena reputación, que ha hecho una gran labor como alcaldesa de Chihuahua, y el PAN ahí va 15 o 20 puntos arriba que el segundo lugar, que es Morena. Entonces Chihuahua es la segunda entidad con Maru Campos. La tercera entidad donde puede ganar la oposición es Tlaxcala, donde Lorena Cuellar de Morena lleva una ventaja, aunque no tienes que descartar que la que viene subiendo, que es la candidata del PRI, Anabel Ábalos, pudiese eventualmente empatar y ganar, pero en cualquier caso, sea Lorena Cuellar o Anabel, será una mujer la que será la siguiente gobernadora. Y finalmente en Colima quien lleva la ventaja actualmente es Indira Vizcaíno, candidata de Morena, pero la candidata que ha postulado el PRI, Meli Romero, es una candidata que va en ascenso y que eventualmente podría alcanzar. De tal forma que ahí también será seguramente una mujer la que gobierne. Bien, entonces en este escenario que nos estás planteando es de las actuales 2 gobernadoras que tenemos, la Ciudad de México y Sonora, se podrían sumar estos 4 nuevas gubernaturas de acuerdo a los resultados electorales del próximo 6 de junio, Luis Carlos. 4 al menos, si no es que 5 o 6, pero hoy pensamos que hay probabilidades muy altas de que esas 4 sean mujeres, de tal forma que si hoy tenemos 2, una de ellas dejará de ser gobernadora, que es Sonora, se podrían sumar 4 o 5, de tal forma que a fines de este año tendremos quizás 6, quizás 5, 6 o 7 gobernadoras, que es el mayor número que hemos tenido en la historia de México en un momento dado. Entonces, México entre los países con más paridad, esto es una noticia muy interesante que nos estás planteando, seguramente para nuestro siguiente debate, que vamos a tener, bueno, mujeres políticas de gran trayectoria y que vamos a comentar precisamente sobre el papel de la mujer y su trascendencia en la próxima jornada electoral, Luis Carlos.
Gracias, Luis Carlos. Vamos a regresar contigo si te parece, un poco más adelante. Por lo pronto, vamos directamente a la mesa. En un momento más vamos a nuestra mesa, donde estaremos hablando precisamente de esto. Lee un panel de lujo para un debate de altura luego de la pausa. Tras varias semanas de especulación, la alianza del PRI, PAN y PRD, Va por México, confirmó a Lupita Jones, ex Miss Universo, como la candidata a la gubernatura de Baja California. Lupita competirá con Marina del Pilar Ávila, abanderada de Morena, PT y el Partido Verde, Alejandro Mungaray, de Movimiento Ciudadano, Jorge Han Ron, del Partido Encuentro Solidario, Jorge Ojeda García, de Va por México, Carlos Atilano Peña, del Partido de Baja California, y Victoria Bentley, de Redes Sociales Progresistas. Mientras tanto, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit estableció el proyecto de sentencia por el cual se pide que se cese la omisión por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado para finalmente liberar los recursos que se necesitan en el actual proceso electoral. De Nayarit nos vamos a Zacatecas, donde Enrique Guadalupe Flores Mendoza, presidente estatal del PRI, informó que la Alianza Va por Zacatecas sostuvo una reunión con la Secretaría de Gobierno del Estado para que se garantice la seguridad de los aspirantes en el presente proceso electoral. La intención es redoblar los esfuerzos durante las campañas, tanto para los candidatos como para la misma ciudadanía. Y terminamos nuestro recorrido en Guerrero, porque la polémica simplemente no para. Y es que la noche de este miércoles se filtraron los resultados de la nueva encuesta de Morena para elegir a su candidato a la gubernatura. ¿Y cuál fue sino la sorpresa de que, a pesar de todas las críticas, denuncias penales y presión social, Félix Salgado Macedonio presuntamente volvería a salir victorioso? Sin embargo, el futuro político del morenista está por definirse en las siguientes horas. Para Mega Noticias TVC, Rodrigo Muñoz. Para su decisión. Expreso a ustedes mis deseos de realizar mi precandidatura a la presidencia municipal de Centro bajo la modalidad virtual. En cumplimiento al proceso establecido por esta comisión, pido al ciudadano José Cruz Cifuentes Salazar haga entrega de la solicitud y la documentación requerida. Muchas gracias a todos. Ahí tienen ustedes, vamos a continuar con más. Estamos de regreso a Voto por México. Sin duda, el papel de la mujer es decisivo en este proyecto, en este proceso electoral que ya se está viviendo. Son muy diversos los factores que permiten suponer esta creciente presencia femenina. La percepción del distanciamiento del presidente con el feminismo es una de las cuestiones presentes. La disposición para que haya equidad de género en las candidaturas de cada partido. Y bueno, son más las mujeres en el padrón electoral. Pero ¿cuáles son los retos? Los retos. En esta ocasión tengo el agrado de saludar, de contar con la presencia de una legisladora, que es Marta Tagle, a quien saludo con muchísimo gusto. Marta, ¿cómo está usted? Ella es diputada federal por Movimiento Ciudadano. Marta, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, con mucho gusto de saludarte. Muchas gracias. A ver, el 52% del padrón electoral es de mujeres. ¿Qué tanto van a influir en este proceso y en la jornada electoral del próximo 6 de junio? Pues sin duda las mujeres hemos tenido mucha influencia en todos los procesos electorales, porque además no solamente es el 52% del padrón electoral, sino que en cada elección quienes más participan son justamente las mujeres. Participan tanto para ejercer su voto como para asumir las responsabilidades de la ciudadanía. Las mujeres son las primeras en participar o en aceptar cuando son seleccionadas como integrantes de las mesas directivas de casilla. Entonces, además hay una responsabilidad muy importante por parte de las mujeres que aceptan pues esta responsabilidad en el proceso electoral. Y de cara a este proceso del 2021, donde va a haber más de 22,000 cargos en juego, ¿no? Todos los partidos y coaliciones además van a tener que presentar
la mitad de las mujeres como candidatas. Entonces estamos hablando de un mundo de mujeres candidatas para muy diversos cargos, regidoras, síndicas, alcaldesas, gobernadoras. Por primera vez se estableció el tema de la paridad en las gubernaturas y por supuesto las diputaciones federales, así que sin duda va a ser un momento muy importante en la participación política de las mujeres, Raúl. ¿Se está respetando, Marta, se está respetando el tema de paridad? Pues en la forma sí, o sea, todos los partidos tienen la obligación, no hay manera de que se salgan ya de la paridad, hay una serie de jurisprudencias y además hay sanciones para quienes no cumplan con el tema de la paridad, pero pues todavía encuentran maneras de darle la vuelta a la paridad. ¿Cómo le dan la vuelta? Bueno, pues en el tema, por ejemplo, de las candidaturas a las gubernaturas, se enviarán a mujeres, no necesariamente en aquellos estados donde sean más competitivos, y es una manera de decir, bueno, pues sí cumplí, pero no ganaron. Y el otro tema es que en la mayor parte de los partidos, pues siguen seleccionando a las mujeres que los hombres quieren. Es decir, necesitamos poner una mujer candidata en esta alcaldía y a quien le preguntan es al hombre que ha sido el cacique de ese espacio. Entonces, todavía sigue habiendo trampas para la paridad. Hemos venido poniendo muchos obstáculos, por ejemplo, todo este tema de los bloques de competitividad para obligarlos a que efectivamente manden a las mujeres a esos espacios donde puedan ganar, pero todavía es un largo camino para lograr la igualdad verdadera y sustantiva entre mujeres y hombres en México. Marta, déjame incorporar a esta mesa a Lorena Villavicencio, compañera diputada federal, ella de Morena, si me permites, por favor. Gracias, Lorena, claro. ¿Cómo estás? Bienvenida, estamos ya en la mesa. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto verte a ti y ver a Marta Tagle, a quien le tengo un enorme respeto. Gracias. Y cariño, además. Qué bueno. A ver, estábamos hablando sobre el tema de la importancia de la mujer en este proceso electoral y desde luego en la próxima jornada del 6 de junio. El 52% del padrón está integrado por mujeres y nos decía Marta sobre el tema si se estaba respetando o no, y nos hacía referencias a algunos temas de caciques, o sea, que los hombres siguen decidiendo en algunos lugares sobre el tema de la participación de las mujeres, tratando de respetar lo que la autoridad electoral ha marcado en el tema de paridad. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, coincido plenamente con lo que dijo Marta, por una razón muy sencilla. Quienes tienen la decisión fundamental en los partidos son los hombres. Aunque formalmente pueda tener mayor incidencia las mujeres en las vidas partidarias, sin embargo, quienes deciden al final del día siguen siendo los hombres. Entonces ahí tenemos ya un primer problema. Aunque formalmente tengamos espacios paritarios, y lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados y en muchos espacios en este país, todavía las mujeres no tenemos esa gran incidencia, no solo no tenemos esa gran presencia para tomar nosotros las decisiones, y en efecto, podrán cumplir formalmente con la paridad, pero los criterios todavía no son muy claros que establecen al interior de los partidos para ver por qué razón se elige una mujer y no a otra mujer que a lo mejor tienen pues mayor capacidad. Es difícil hablar de este tema, pero la verdad es que sí son muy discrecionales los requisitos que toman en cuenta. Y yo quisiera tocar aquí un tema que me parece muy importante. Por ejemplo, el tema de la reelección. La reelección la acaban decidiendo los partidos y realmente no se está haciendo una valoración del trabajo legislativo, de la competencia para el cargo, no solamente la competitividad, que es un elemento, pero me parece que hay otro elemento que es fundamental, que es que tengan la capacidad de realizar adecuadamente o desempeñar adecuadamente su cargo. Esto sin que implique impedir la llegada de nuevas mujeres, que siempre nos da mucho gusto y que es un proceso formativo importante. Pero si establecemos figuras como la reelección, pues evidentemente tendríamos que buscar mecanismos que garanticen que se puede ejercer este derecho constitucional y que se ha evaluado el desempeño que hemos realizado las mujeres en la política y los hombres también. Claro. Y yo te podría adelantar que en el caso concreto de esta legislatura de la paridad, no tengo la menor duda que la presencia de las mujeres ha sido determinante para lograr muchísimas iniciativas muy importantes
que no solo implica nuestro reconocimiento o el avance de la paridad, sino incluso implica una mirada distinta, un abordaje totalmente distinto de cómo se tiene que gobernar en este país, porque además, siendo mujeres, entendemos muy bien lo que implica la desigualdad, la discriminación, los tratos diferenciados para todos y para todas. A ver, entonces creo que ha sido importante. Sí, esto que comentas me parece muy importante. A ver, dejaron de existir ya las Juanitas y se los pregunto a las dos, porque de alguna forma, a ver, ahorita mencionaste algo, o sea, sí hay mayor paridad, nos decía Luis Carlos Ugalde hace unos minutos que México está entre los países con paridad más, que se respeta la paridad, más a cabalidad, incluso sobre muchos congresos y parlamentos europeos. ¿Sí? Aquí se está respetando. Sin embargo, ahorita tocaste algo importante, Lorena, el tema de capacidades, que no solamente sea porque le toca a la mujer, sino esta evaluación de capacidades, me parece importante. ¿Qué dices, Marta? No, pues yo creo que es un tema primero de derechos. Sin duda las mujeres tenemos el derecho a formar parte de todas las decisiones públicas y luego por otro lado me parece que sin duda efectivamente tenemos que ir a la democratización de la vida interna de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque yo no me gustaría decir que hay Juanitos, lo que hay son Juanitos, es decir, señores tomando decisiones, son los que controlan las decisiones al interior de los partidos y de las cámaras. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que nombran los coordinadores de los grupos parlamentarios? Los partidos que están dirigidos por hombres, ¿no? Y aunque en la Cámara, por ejemplo, hoy estamos teniendo la paridad, o sea, somos prácticamente la mitad de la Cámara de Diputados, y además las mujeres presiden las comisiones más importantes, y además ha habido por 2 años consecutivos una mujer presidiendo la Cámara que sin duda manda una excelente imagen de lo que implica el poder de las mujeres. Lo cierto es que en un muy pequeño espacio como la Junta de Coordinación Política es donde se siguen tomando las decisiones. Entonces yo diría que es como el club de los Juanitos, donde ellos se ponen de acuerdo de qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. Y por eso me parece que la paridad primero pasa por reconocer que todas las mujeres tenemos el derecho a formar parte de las decisiones públicas. Y el siguiente tema que se tiene que reconocer es que no solamente se trata de que lleguemos más mujeres a los espacios de toma de decisiones, sino de que las mujeres que lleguemos a esos espacios tengamos poder. Y el poder lo utilicemos justamente para hacer lo que hemos venido haciendo, que es impulsar iniciativas, programas, presupuestos que busquen cambiar la vida de las mujeres. Y en esa tarea, pues muchas estamos comprometidas, trabajando diariamente, y justo hoy el tema de la paridad en todo, que va a hacer que haya mujeres candidatas gobernadoras, que haya además candidatas a síndicas, es parte de ese trabajo comprometido que las mujeres hemos dado al interior del Congreso, Raúl. Sí, y bueno, como lo decía Lorena, ¿no? Elegir una mujer por el solo hecho de ser mujer o porque tiene también las credenciales, como bien lo comentaba Lorena en este sentido, que tenga la expertise, que tenga desde luego, digamos, todas las capacidades para ocupar también un cargo de elección popular. Pero ¿ven ustedes una mujer en la presidencia para el 2024, Lorena? Por supuesto que vemos a muchas mujeres que pudieran ocupar ese cargo. Me parece que las mujeres hemos acreditado plenamente nuestra capacidad, nuestra sensibilidad frente a los grandes problemas sociales de este país. Y bueno, pues simple y llanamente lo que necesitamos las mujeres es seguirnos articulando y juntas ir ganando estos espacios. Ahora sí te quiero decir algo, Raúl, importante. Sí. Yo no quiero de ninguna manera discriminar el derecho que tienen muchas mujeres de participar políticamente. Por eso impulsamos la paridad, no solo para los cargos de representación popular, sino también para que en todos los cargos de la administración pública federal y en algún momento también dentro de las empresas, las mujeres tengan esa posibilidad y que no tengan siempre obstáculos como se ha tenido hasta el momento para ocupar los cargos de dirección donde se toman las decisiones. Lo que yo quería hacer referencia es simple y llanamente que creo que si estamos apuntalando figuras como la reelección, pues sí vale la pena ver cuál ha sido el desempeño de muchas mujeres que han sido muy importantes en su trabajo legislativo, y seguramente así ha ocurrido en muchos congresos locales, incluso en las propias presidencias municipales. Te perdí, Lorena. A eso es a lo que me refiero. Sí.
A ver, te perdí un poquito de audio, lo recuperamos, por favor. Gracias. Sí, nos decías entonces, Lorena. ¿Me escuchan bien? Ahí te escuchamos, sí. Ok. Lo que quiero decir es que nos encanta que muchas mujeres participen en la vida pública, jóvenes, que tengan diferentes vocaciones, que tengan una agenda muy abierta. Sin embargo, hablando propiamente de la reelección, sí creo que hay que valorar los desempeños tanto de los diputados como de las diputadas, porque ese es el sentido de un instrumento tan importante como es la reelección, que los ciudadanos tengan la posibilidad de valorar el desempeño de quien está como su representante, hombre o mujer, en su propio distrito. Y es ahí donde nos interesa mucho ver cuáles son los elementos de valoración que tienen los partidos, porque lamentablemente pues siguen teniendo el monopolio de la postulación de las candidaturas, y entonces los ciudadanos difícilmente tienen esta posibilidad de evaluar los desempeños de sus diputados o diputadas. Si fuera así, pues yo te podría decir que muchísimas mujeres que están hoy en la legislatura, pues se reelegirían de manera natural porque han tenido un gran desempeño, porque además las mujeres llegamos a irrumpir y a transformar todos los espacios, no solamente las legislaturas, sino también la administración pública, y este gran movimiento feminista también ha sido un elemento, un factor muy importante para ir transformando muchas legislaciones como la que aprobamos el día de hoy, que fue fundamental. Bueno, que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, esperemos que pase en el Pleno, pero donde ya se están reconociendo nuevas realidades que tenemos las mujeres, como el ejercicio pleno de nuestra autonomía, que es un elemento central para romper con esta idea de la supremacía masculina, la que toma siempre las decisiones, y que realmente tengamos condiciones iguales en todos los terrenos, no solamente en el terreno político. ¿Coincides con lo que dice Lorena, Marta Tagle? Sí, sin duda, y además me gustaría añadir para dejar muy claro, porque yo coincido plenamente con ella en lo que está diciendo, que lo que nos ha estado pasando con el tema de los partidos, y por eso hablo de la democratización de la vida interna de los partidos, es que hay un grupo de hombres en los partidos que toman las decisiones de poner hombres o mujeres que no necesariamente eligen por capacidad, sino que eligen de acuerdo a los intereses del grupo que gobierna el partido. Ese es el problema. O sea, el problema es que no están llegando a la boleta los candidatos o candidatas que mejor representen a la ciudadanía o que puedan representarle una opción a la ciudadanía, sino quien puede cumplir mejor con los intereses de las dirigencias partidistas, y eso nos pasa con la reelección, que la elección consecutiva, o con cualquier otro cargo. Y por eso necesitamos, en este proceso de democratización donde las mujeres hemos insistido mucho, o sea, las mujeres, el arribo de las mujeres a los espacios de toma de decisiones con el tema de la paridad, es todo un tema de un reconocimiento democrático que tenemos las mujeres a formar parte de las decisiones públicas, pero ese siguiente paso tiene que ver con cómo vamos a hacer que los partidos, que la vida interna de los partidos también esté democratizada y que las mujeres también estemos ahí tomando decisiones y decisiones seguramente muy diferentes a las de los hombres, tomando otro tipo de criterios que permitan que efectivamente lleves a las boletas a personas que estén comprometidos con causas, con propuestas, y que no importa si sean hombres o mujeres, que creo que de eso se trata la democracia, de que los partidos pongan en las boletas personas que puedan elegir los ciudadanos y que realmente sientan representados intereses. Y por otra parte, me parece sin duda que las mujeres hemos llegado a muy diversos espacios de toma de decisiones, y hoy se ve mucho más la presencia, además de las mujeres, en las calles, en diferentes manifestaciones, porque sí quiero sacar aquí a cuenta un tema que sigue siendo el principal reto de todas las mujeres, y por eso la agenda está muy centrada en ese tema que tiene que ver con las violencias. Hoy en día, las agendas que se han armado con respecto al 8 de marzo y que sin duda van a marcar la elección electoral, tiene que ver con la demanda y la exigencia que las mujeres están poniendo sobre la mesa de tener una vida libre de violencia, porque hoy en día la violencia es la principal amenaza para el reconocimiento de todos los demás derechos que hemos conquistado, el derecho
a participar políticamente se ve limitado por la violencia política. El derecho a estar en las calles se ve limitado por el acoso. El derecho a trabajar se ve limitado por el acoso laboral, por la violencia feminicida y por tantas cosas que las mujeres estamos viendo, y por eso es un tema central que sin duda debe formar parte de la contienda electoral que estaremos viviendo el próximo 6 de junio. Con todo esto que comentas, a ver, y escuchándolas a ustedes, me quedo un poco, a ver, sí hay paridad, pero hay mucho más que mejorar hacia adelante, Lorena. Sí, por supuesto. Tenemos que lograr algún día en este país que quienes tengan un cargo de representación popular sean personas que estén plenamente comprometidas con causas y que realmente vayan a cumplir la oferta política que se planteó en las urnas. Eso le da mucha certeza a la democracia. Lamentablemente, pues a veces se modifican las agendas y no se cumple con lo que se ofreció a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Yo creo que la meta es esa. La meta es tener personas con una gran representación social, con un gran compromiso con sus causas, que realmente sean personas con mucha probidad, porque al final quienes están en la política se convierten en un ejemplo para los propios ciudadanos, y entre mejores representantes, hombres y mujeres tengamos, seguramente tendremos una mejor sociedad. Y obviamente pues también me parece que para que perfeccionemos la democracia en este país no solamente necesitamos buenos representantes, hombres y mujeres, sino también necesitamos una ciudadanía que se comprometa mucho, que sea muy exigente en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, que tiene mucho que ver con lo que dice Marta. Me parece que hoy el gran tema que se ha colocado sobre la mesa por las feministas es el tema de las violencias que vivimos todos los días las mujeres. Y es una exigencia que en cualquier país del mundo se le hace justamente a quienes tienen la representación del Estado. Y el Estado tiene que entender que la ciudadanía tiene todo el derecho, y las mujeres en específico, hacer valer esta exigencia que es totalmente legítima y dar respuesta concreta a un planteamiento que tiene que ver con la integridad y la vida y la tranquilidad y la seguridad de las mujeres. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar de manera muy importante como parte de un poder, pero también otros poderes. Entonces tenemos que irnos acostumbrando a tener una sociedad muy participativa, muy exigente. Por eso me encanta a mí el movimiento feminista, porque el movimiento feminista asumió la estafeta de la exigencia de sus derechos. No está pidiendo dádivas, está pidiendo el cumplimiento de derechos fundamentales como es una vida libre de violencia, que es lo elemental para poder estar tranquilo en la vida y poder circular y poder hacer tu vida y poder ejercer tus derechos. Coincidencia total, ¿no, Marta? Supongo que en esto que comenta Lorena, pero déjame meter un poquito de un tema, a ver, desde su visión, hablando un poco de ética, de lo que están mencionando, ¿sí? ¿Qué debe prevalecer en la tarea legislativa? A ver, ustedes son diputadas, las dos, de diferentes partidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que debe prevalecer en el interés de un legislador o de una legisladora? ¿Sí? ¿Su partido político o el tema del presidente o el pueblo? A ver, Marta, ¿qué piensas? Que en esta legislatura tenemos un grupo que se llama el Grupo de Trabajo por la Igualdad Sustantiva de diputadas de todos los partidos, y en este grupo de mujeres lo que hemos hecho es garantizar el avanzar en una agenda por la igualdad entre mujeres y hombres. Y entonces, sin duda, lo que debe de prevalecer en el Congreso es eso, que nos pongamos de acuerdo para poner por encima del color de nuestro partido, de nuestra propia ideología, temas en los que avancemos de manera conjunta, y las mujeres tenemos también esa capacidad, la capacidad de tener un grupo de trabajo que de manera permanente está tomando decisiones de tipo político para empujar los temas que nos parecen son necesarios avanzar en esta legislatura de la paridad, y que dejemos de ser solamente una legislatura de membrete, sino que realmente la paridad le signifique algo a la ciudadanía, que las personas vean que realmente cambia su realidad cuando hay mujeres ahí tomando decisiones, que están tomando decisiones a favor
favor de una parte muy importante de la población que son las mujeres, y por eso es que este grupo de legisladoras, donde por supuesto está Lorena Villavicencio, hemos puesto por delante el interés de una agenda común para seguir avanzando y para ir empujando en estos temas que nos interesan a todos, que son de la igualdad sustantiva y que atiende una agenda muy diversa, pero que nos ha permitido ir avanzando en esta legislatura, poner los acentos donde deben de ir, y creo que ese es el papel de las y los legisladores, tener la capacidad de poner por encima de tus intereses personales una agenda común que te permita avanzar. Y eso sin duda además implica hacer un trabajo político de manera diferente. Creo que las mujeres también en eso marcamos pauta en el sentido de que no nos ponemos de acuerdo para privilegiar nuestros propios intereses personales o políticos, sino de empujar una agenda, y eso lo hacemos particularmente las mujeres. Bien, a ver, Lorena, te pregunto lo mismo. Sí que, ¿qué es lo importante, el partido, el pueblo o el presidente? Bueno, nosotros como integrantes del Poder Legislativo tenemos, y particularmente de la Cámara de Diputados, tenemos una representación de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Esa es nuestra responsabilidad principal. Así como el Senado de la República representa el Pacto Federal a las entidades de todo el país, nosotros tenemos la representación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto ya nos indica que siempre tenemos que ver el interés general por encima, como lo decía muy bien Marta, de los colores partidarios. Las decisiones que nosotros tomamos cuando modificamos una ley no las hacemos en función de una parte de la sociedad, sino tenemos que ver el conjunto de la sociedad. Esto es tener una visión incluyente y hacer leyes generales, sin dedicatorias. Y lo que pretendemos justamente las mujeres es garantizar que todas las leyes que hagamos sean universales, que sean incluyentes y que reflejen la diferente composición del país, y que se sientan representados debidamente por quienes estamos en esta legislatura. Y como mujeres, evidentemente, y además feministas, pues tenemos una agenda muy importante para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres, y no solamente pensando en las mujeres que ya tenemos un espacio público o las mujeres que participan en política. Nos interesa la condición de las mujeres que están en el campo, las mujeres indígenas que no pueden ejercer plenamente sus derechos, que viven en condiciones muy precarias. O sea, estamos pensando en todo el universo del país. Y me parece que esto es justamente lo que tenemos que garantizar en estos órganos legislativos, que hay una mirada amplia, sin renunciar a tu proyecto político. Y esto lo digo en razón de que hay algunos temas que sí hay que avanzar, como lo hicimos el día de hoy, que es el tema, por ejemplo, de la autonomía física, que sabemos que hay partidos que tienen muchas resistencias para que las mujeres tomemos... ¿Ya? Es que estaba yo hablando, no sé. Sí, no te escuchamos, perdón, no sé es instrucción interna, disculpa Lorena. Sí, entonces, okay. Bueno, entonces, a ver, en el caso concreto, cuando hay una señal del presidente, Xóchitl Gálvez, ¿cómo estás? Te saludo. Estamos ya avanzados en la mesa. ¿Cómo estás, senadora? Gracias por incorporarte. Sí, estábamos comentando sobre la responsabilidad de los legisladores y Lorena tiene la palabra y nos está comentando sobre qué se debe de anteponer como lo legislador. La instrucción del presidente o la petición del presidente, la petición del pueblo o la petición del partido. Lorena, disculpa, te interrumpí. Bueno, yo te decía que lo más importante es no perder de vista que representamos a los ciudadanos, hombres y mujeres, a la ciudadanía. Sin embargo, también hay proyectos políticos que representamos cada uno de los partidos y que nos distinguen del resto de los partidos. Nosotros somos un partido de izquierda y nos parecía, por ejemplo, muy importante aprobar el tema de ayer de la regularización del cannabis. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un principio fundamental que es el libre desarrollo de la personalidad. Y también tenemos otros temas que están directamente vinculados con la agenda feminista y de mujeres, como es el derecho a decidir. Ahí tenemos divergencias muy importantes con algunos partidos y nosotros vamos a tratar, evidentemente, teniendo la mayoría de apuntalar este tipo de derechos.
Pero yo te diría que en términos generales tenemos muchos puntos de encuentro con otros grupos parlamentarios, hemos sacado muchísimas iniciativas de consenso, porque sí tenemos una responsabilidad principal con todo el país. Y bueno, también nada más quiero mencionar finalmente que evidentemente los partidos pues también tendrían que tener ciertos niveles de democracia, como lo decía muy bien Marta, porque hay momentos donde como diputada puedes tener una posición distinta en algunos temas que son parte de tus causas. Por ejemplo, a mí en el tema de la justicia garantista me parece que es muy importante preservar este principio, y cuando se endurecen las leyes, ahí a lo mejor puedo estar o no de acuerdo, y esto no tendría que ser un elemento que afecte tu relación con tu grupo parlamentario. O sea, si también hay causas que son personales, que tienen que ver con tu biografía y que también tienes que poner por delante, que tiene que ver con la congruencia. Claro, desde luego. Déjame una pregunta para concluir con esta primera parte de esta mesa, que es el tema de la violencia, y especialmente la violencia en términos generales, pero concretamente en la mujer, si va a jugar algún papel fundamental en esta jornada electoral. Xóchitl, ¿qué piensas de esto? La violencia, vemos que lamentablemente se ha venido incrementando violencia en el tema electoral y con algunos precandidatos y con candidatos. ¿Ya? Sí, Xóchitl, es para ti. ¿Qué tal? Qué gusto. Antes que nada saludo a la diputada Marta Tagle y a mi compañera diputada Lorena Villavicencio. Gracias, Raúl. Yo que me quisiera regresar a la pregunta anterior. A mí me parece que por más instrucción que me dé mi partido, si yo estoy convencida que no es algo ético y no es algo positivo, yo jamás lo votaría. O sea, yo, por ejemplo, voté en contra del PAN el tema de la revocación de mandato, porque yo sí creo que los ciudadanos tienen derecho a revocar a sus mandatarios. O el tema de la cannabis, yo la voté a favor, porque yo sí creo que más que prohibir hay que regular, y hay que evitar que llegue a los jóvenes, pero sí hay que regularlo. Entonces yo aquí vivo y me encantaría que las senadoras de Morena tuvieran esta misma actitud. Para mí fue muy vergonzoso el que el presidente mandara una iniciativa eléctrica a la que no se le podría cambiar ni una coma. Y pues esto realmente regresa al país 50 años atrás. No acaban de entender que hoy las energías tienen que ver con el sol y con el viento, y que son un recurso tan estratégico como el petróleo, pero el petróleo ya va a pasar a la historia. Aunque no queramos, va a pasar a la historia, porque los coches van a ser eléctricos, porque la tecnología de energías limpias se desarrolló. Me hubiera encantado, aunque hubieran votado en contra las de Morena, me hubiera encantado que escucharan argumentos científicos, técnicos, y que tomaran una decisión informada, y no que el presidente diga no le pueden cambiar una coma. Eso sí me parece lamentable, porque eso me recuerda a las peores etapas del priismo, donde nos quejamos del autoritarismo. Creo que en el tema de mujeres en general nos ponemos de acuerdo. Aquí están dos diputadas que apoyaron, por ejemplo, el que pudiéramos reconocer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Fue una iniciativa de una servidora, pero la compartí con todas las mujeres del Senado y salió adelante, y en la Cámara de Diputados pasó lo mismo. Entonces yo sí creo que hay que poner lo que crees que es correcto y estudiar muchísimo para tomar la mejor decisión. Bien. Déjame pasar ahora a una ronda de preguntas y respuestas rápidas. Perdí a Lorena, lamentablemente, estamos esperando que se pueda reintegrar a la brevedad. Preguntas rápidas y respuestas rápidas a bote pronto, si me lo permiten, para terminar esta sección. Marta, a ver, sí, Félix Salgado Macedonio, sí, esto que de alguna forma ha sucedido en el estado de Guerrero, de alguna forma, ¿cómo lo ves? Pero si me permites, vamos a las respuestas rápidas. De bote pronto. A ver, el caso de Salgado Macedonio pone en un predicamento, sí, la elección de los partidos para poder elegir a sus candidatos. ¿Qué piensas? Que no debe haber ningún agresor en el poder. Para transformar el poder necesitamos sacar a cualquier hombre que sea agresor, y sin duda por eso el caso de Félix Salgado Macedonio es tan emblemático, porque es una persona señalada por delitos de violencia sexual, y esperamos que más allá del proceso electoral haya consecuencias, y las consecuencias tienen que ser penales. Esta persona, como cualquier agresor, tiene que estar frente a las autoridades y responder por los delitos que ha cometido. Xóchitl, ¿qué le dice a la senadora el caso Salgado Macedonio y qué le dice a las feministas?
Primero, es una vergüenza que un personaje que está acusado de violación sea candidato, y es una vergüenza que Morena, que dijo ser diferente, lo siga apoyando. Félix Salgado no debería ser candidato por el simple hecho que 4 mujeres lo acusaron. Se compruebe o no, pero yo sí le creo a las mujeres. ¿Se debe insistir en que el presidente rompa el pacto patriarcal, Marta? Pues definitivamente no lo va a romper. La construcción de rompa el pacto patriarcal justamente es para evidenciar que el presidente, al sostener la candidatura, porque creo que nadie tiene ninguna duda que quien sostiene la candidatura de Félix Salgado Macedonio es justamente el presidente, y me parece que no lo va a romper, pero necesitamos evidenciar que hay un pacto entre los hombres que tiene complicidad, que genera impunidad y que protege a sus cuates, como se protegió detrás de las vallas el 8 de marzo. ¿Contar con gobernadoras disminuye la corrupción, Xóchitl? No necesariamente. La corrupción puede ser en hombres o mujeres, porque realmente eso no tiene que ver con el género. Hoy hay menos mujeres gobernando y por supuesto hay menos corrupción. Lo vamos a ver cuando realmente tengamos la misma cantidad de mujeres gobernando, y vamos a ver, tendría que haber una menor tendencia a ser corruptas, los números así lo dicen, pero cuando estás en el poder, pues lo tienes que demostrar gobernando. La condición humana ahí está, y yo esperaría que nos ha costado tanto estar ahí, que las mujeres se comprometieran a ser honradas por bien del género y por demostrar también que sabemos gobernar sin corrupción. Bien, les agradezco Marta Tagle, Xóchitl Gálvez y desde luego también a Lorena Villavicencio, que lamentablemente perdimos su comunicación al final de esta mesa de análisis sobre la importancia de la mujer en el proceso electoral. Muchas gracias, Xóchitl, gracias Marta, diputada, senadora, gracias. Gracias. Y una disculpa. Vamos a continuar aquí, desde luego, en Voto por México. Regresando, vamos a saludar a nuestro monero de este programa. Con peras y manzanas. Funcionarios de casilla son ciudadanos elegidos por el INE mediante sorteo. Asumen el papel de autoridad electoral. El día de elección son responsables de hacer valer y respetar el voto ciudadano. Deben permanecer en la casilla desde que abre hasta que cierra. Son capacitados por el INE para conformar las mesas de casilla. Las integran un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Escrutar es reconocer y contar los votos registrados en una elección. Elige 21 diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional, 17 presidencias municipales, 51 regidurías y 17 sindicaturas. Entre las principales actividades económicas del Estado se encuentran el comercio, construcción, minería petrolera y servicios inmobiliarios. Tabasco ocupa el lugar número 14 en la economía nacional. Número de habitantes, 2.400.000. El 51.1% son mujeres y el 48.9% hombres. Cartón electoral. ¿Qué cartón este? La verdad es que, bueno, lo dice todo, como debe ser un buen cartón, ¿no? No necesitas explicarlo, sino simplemente verlo. Me da mucho gusto saludar al autor de este cartón, a Manuel Falcón, a quien le doy el saludo como todos los días que veo su cartón, lo saludo, aunque no nos veamos todos los días. Manuel, ¿cómo estás? Te saludo. Bien, aquí estamos, Raúl. Gusto en saludarte. Oye, ¿cuál es cartonista o monero? ¿A ti cómo te gusta que te digan? En realidad es caricaturista, pero como tomamos del inglés cartoon, se dice cartonista, monero, por los monos, pero es caricaturista, en mi caso caricaturista político. Bien. Oye, a ver, me imagino que hay mucho material todos los días. Este gobierno, especialmente los actores, dan mucho para que ustedes desarrollen la creatividad. A ver, platícanos un poco de este cartón a propósito de este desdén que hay, ¿no?, por el movimiento feminista. Sí, bueno, te iba a decir que pues son tiempos difíciles para la caricatura y el sentido del humor, porque estamos en medio de una pandemia terrible, estamos en medio de un régimen autoritario que empuja a la autocensura, ¿verdad? Estamos en una situación
en donde diría uno, pues, es difícil reír si no fuera trágico, ¿verdad? Pero movimientos como el feminismo no caben en la estructura mental de un régimen autoritario porque son movimientos que quedan por fuera del pensamiento político tradicional de partidos, la división en fuerzas electorales, rivales. Es un movimiento social mundial, ¿verdad? Como para pensar que nada más es alguien que movilizan los conservadores, como dice el presidente. Y en su estructura de la antigua izquierda, pues hay que recordar que se consideraban movimientos pequeño burgueses, que una vez que se cumpliera la meta de la revolución y la abolición de las clases sociales, entonces había que atender los asuntos pequeño burgueses o de política social mínima, como los feminismos, ¿verdad? El feminismo fue siendo relegado del marxismo y en general del concepto de revolución, pues porque parecían causas de la vida privada que no pues ameritaban una visión de pues la política pública, ¿no? Antes estaban los trabajadores y antes estaba la economía y antes, etcétera. Entonces por eso es muy difícil que haya un diálogo porque no está en la estructura mental de las ideas, digamos, del presidente, un movimiento que no comprende, ¿verdad? Que él en todo caso tiene el manual de Carreño de la caballerosidad y la cortesía y esa figura, vamos, tradicional, muy conservador, masculina para referirse a las mujeres. Muy conservador, ¿no, Manuel? Pues lo hemos dicho desde siempre. Él, además de ser evangélico, pues tiene esta, pues diríamos, teología del poder o visión religiosa del poder, en donde él debe ser considerado como el líder máximo inapelable. Entonces como que le enfurece cuando alguien le contradice su verdad, que debe ser absoluta. Ya te imaginarás, para quienes hacemos caricatura, pues que viene siendo a veces una tragedia, te digo, para los caricaturistas, que quedan alineados en su forma de pensar y se convierte en propaganda la caricatura, que se pierde la caricatura con la propaganda, ¿verdad? Ya es otra cosa, son dibujos para propaganda. Bien. Y la caricatura, si algo tiene, caricatura viene de italiano, cargar, sentido con sarcasmo, sátira, ironía, ridículo, es que despoja al poderoso de sus, bueno, la imagen tradicional del rey que va desnudo, ¿verdad? Claro. Y de esa manera, pues, hay también una falta de sentido del humor de parte de este régimen, que, bueno, por más que insista en que no hay censura, mi miedo es la autocensura, porque lo veo en muchos colegas. Claro. Y luego también esta cuestión bipolar, en donde si no estás conmigo, estás contra mí. Si yo lo critico es porque los conservadores me pagan, o porque el opositor me paga, o yo soy chayotero. No hay tintas medias, ¿verdad? Así es. Manuel Falcón, te agradezco que nos compartas tus cartones todos los días y la verdad, bueno, felicidades y gracias por explicarnos este tema de tu gran actividad. Saludos, muy buenas tardes. Gracias a ti, Raúl, saludos. Gracias, Manuel Falcón, uno de los moneros, cartonistas políticos, bueno, más importantes de este tiempo. Regreso con Luis Carlos Ugalde para cerrar y con sus apuntes finales. Luis Carlos, regreso contigo. Sí, creo que lo que tenemos que ver en los próximos días, Raúl, será un tema que tenemos pendiente desde hace varias semanas, que es qué va a pasar con Félix Salgado Macedonio y Morena en el estado de Guerrero. Están pateando la pelota, están simulando. Segundo, queda por definir las candidaturas a diputados federales. Ya las de gobernador están designadas en todo el país, pero Morena es el partido que todavía no define sus candidatos a diputado federal. Tercero, pronto empezarán las campañas en las siguientes entidades. Ya empezaron en 5, faltan otras 10, y creo que eso es lo que hay que tener en el radar en los próximos días. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradeciendo tu participación, contentos de este trabajo conjunto de Integralia y Mega Noticias. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, aquí en Voto por México. Gracias, Luis Carlos. Gracias.
La invitación para que acompañe a Yoelí Ramírez el próximo jueves en este punto de encuentro entre usted y la elección del 6 de junio. Voto por México.